Ya, ok, entonces teníamos esto y nosotros trabajamos exactamente con el asíncrono. ¿Qué podrían decir de ese tipo de comunicación? ¿Sencilla, compleja? ¿Qué dicen ustedes? Arvin, Pues habla. es un poco sencilla, diría, porque el uno solo se ocupa de enviar, el otro solo de recibir, entonces no hay como que opción a que se estén, como que, por decir, chocando los datos o cosas así. Ok, entonces no hay conflicto. Sí es cierto, esa es una de las ventajas de que el uno puede enviar y el otro puede, o sea, ambos pueden enviar simultáneamente y recibir simultáneamente. Entonces esa es una ventaja. Desventajas podría ser un poco esto de que es punto a punto, ¿no? ¿Qué pasa si yo me quiero comunicar con varios dispositivos? Ahí este no es el mejor modo de comunicación, pero este es el modo de comunicación con el que se empezó cuando se quiso comunicar dos dispositivos diferentes. La ventaja de cualquier comunicación es que reduce el número de recursos físicos que necesita, porque ya solo conecto dos líneas y es suficiente. De hecho, si estos dispositivos del uno enviara y el otro únicamente recibiera, solo necesito una línea para generar eso y no hay ningún problema y me va a funcionar bastante bien. También habíamos hablado del protocolo RS232. ¿Alguien se acuerda de qué era eso del RS232? Nadie del 232. Bueno, el 232 era este protocolo que también cuando hablamos, tenemos dos cosas. Una cosa es la comunicación que utilicemos, la trama de datos, cómo se envía, y otra cosa es el protocolo, que es la parte física en cuanto a voltajes, por ejemplo. Entonces, el RS232 era un protocolo que se utilizaba cuando ya quiero manejar distancias largas, por un lado. Entonces, este RS232 o esta comunicación serial, perdón, puede dependiendo de los voltajes en los que esté trabajando, si trabaja con RS232, puede conectar dispositivos hasta 150 metros de distancia entre ellos, lo cual es una distancia bastante grande. El RS232 lo que hacía era cambiar los niveles de voltaje. Entonces, por un lado decíamos que todos los microcontroladores, todos estos dispositivos que son CMOS, que trabajan en la lógica binaria, trabajan entre 0 y 5 voltios y con una lógica directa, ¿no? Donde 0 es un 0 voltios de 0 lógico y un 1 lógico son 5 voltios. Pero no todos los dispositivos trabajan en esos rangos de voltaje. Las computadoras, antes utilizábamos las computadoras para comunicarnos por el puerto serial. Todavía hay equipos en el mercado que utilizan ciertas computadoras con unos puertos que de hecho hoy en día ya no, ya ni han de ver ustedes. Y eso me lleva a esto de aquí. Se desapareció. A ver. No, no. Ya es porque está ampliada esto. Ahí sí. Ok, entonces eso nos lleva a este conector de aquí, el DB9. Entonces este conector era uno de los conectores con los que las computadoras venían. Como ustedes pueden ver, se llama DB9 precisamente porque tiene 9 pines. Entonces, las computadoras solían tener esto para poder conectarse con otros periféricos, como por ejemplo impresoras, fax, por ahí, quién sabe si en algún momento pudo trabajar un mouse o un teclado. Bueno, está más orientado a comunicarse con otros dispositivos accesorios, como las impresoras realmente y los fax. Entonces, esta computadora, nuestras computadoras o las computadoras de esa época, hoy en día, no sé si tal vez tengan alguna computadora súper vieja en su casa, o sea, con vieja me refiero a que tendrá unos de 15 años mínimo. Si tienen de 15 para arriba, seguramente tienen este conector de aquí. Cuando yo estaba en la universidad todavía habían algunas computadoras con estos conectores.
Entonces, estos conectores eran conectores seriales, precisamente para la comunicación serial. Y manejaban voltajes diferentes. Entonces, aquí podemos observar, vemos una que se ve así, con toda la comunicación, todos los pines. Bueno, aquí estoy, aquí por ejemplo. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo conectábamos dos dispositivos que tenían esta facultad de tener comunicación serial. Entonces, una de las cosas que es siempre importante, ojo, bueno, habíamos dicho que el RX y el TX debían conectarse el TX con el RX y el RX con el TX, pero cuando son dos dispositivos, otra de las cosas importantes y súper importantes es que conectemos también la Tierra. ¿Qué pasa si no conecto a la Tierra? ¿Qué creen que pasa si no conecto a la Tierra? No se completaría el circuito, Ok, no se completa el circuito. ¿Y eso qué le ocasionará al dispositivo? que se dañe o que no funcione. Ok, más que se dañarse, tal vez no se dañe, pero no funciona, porque recuerden que estamos enviando una cadena de ceros y unos, que es una onda cuadrada, una onda que varía en el tiempo. Todo voltaje, toda señal de voltaje es el nombre original, no es voltaje, sino es una diferencia de potencial. Eso significa que para hablar de una diferencia de potencial debe haber un punto de referencia y el otro donde yo mida. Cuando teníamos circuitos, siempre poníamos el voltaje entre A y B, o decíamos A, pero en la Tierra le considerábamos el punto donde todos los voltajes se referían. De la misma forma, todo circuito que maneja comunicación va a necesitar un punto en común, que en este caso es Tierra, para saber cuánto voltaje mismo está recibiendo. Si yo no conecto eso, me va a recibir unos voltajes ahí medio raros. Así como que tal vez reciba voltaje, pero es más por el voltaje inducido del ambiente. Entonces no conviene someter a eso a los dispositivos. Entonces es indispensable que se conecte tierra. Y entonces aquí tenemos tres conectores, ¿no? El de tierra, el RX, el de recepción con el de transmisión del otro y viceversa. Y esta es una comunicación asíncrona. Pero tenemos otros pines adicionales. Si ven, tenemos el 1, el 4, porque si con 3 funciona, se les ocurrió así hacer demasiados pines. Entonces, en un principio, hoy en día, muchas de las cosas los problemas físicos que teníamos, que se tiene, se solucionan por software. O sea, realmente hoy en día todo lo solucionamos por software. Hay ruido, hago un algoritmo ahí que me elimine cuando, así el más básico de si lee no sé, si tengo un dato de 10 bits que debe leer entre 0 y 1024 y mis datos oscilan entre, no sé, el 800, ahí digo, de 800 para abajo, ignore el dato. Eso es prácticamente hacer un filtro, porque lo que estoy haciendo es evitar el voltaje que tengo, ignorar ese voltaje que está entrando al dispositivo. Ese es un filtro por software. Súper básico, muy sencillo, pero es un filtro por software. En un inicio, las computadoras y todos estos software han ido mejorando precisamente por estas habilidades, lo que hablábamos de ley de Moore y todo este procesamiento que hoy en día ya pueden hacer los dispositivos. Pero cuando no podía hacerse eso de por el software no controlaba tanto, más se controlaba las cosas por hardware. Y por eso tenemos todos estos pines. Entonces, déjenme ver si hay uno donde están todos los nombres, porque no es que me sepa todos los nombres. Creo que con este, sí. Ok, entonces teníamos el de tierra, que era el pin 5, el de recepción de datos y el de transmisión de datos, el 2 y el 3. Esos eran los básicos. Pero tengo otros adicionales, miren, por ejemplo, esto. Detector de datos en la línea. Tengo esto de datos listos en el terminal. Este otro indicador de timbrado, como que es como que el otro dispositivo me timbra y me dice ya voy a enviar algo. Tenía todos estos pines. Acá otro libre para enviar o disponible para enviar. Y aquí otro pin que dice request to send, que sería solicitud de envío. Y acá un pin que me dice listo, datos listos para enviar. Entonces todo esto se hacía utilizando la parte
física. Entonces, por el programa y la parte física, y el algoritmo hacía setear cada uno de estos para que el otro dispositivo vaya respondiendo. Decirle la línea, primero timbrarle, luego decirle te quiero enviar datos, y el otro me dice tal vez, sí, me puedes enviar datos, listo para recibir datos, listo para enviar datos, ya el clear to send, me imagino que era, ya se envió toda la información, etcétera. Entonces era una forma de manejar de una manera más física, más por hardware. Estos dispositivos, al estar conectados a las computadoras, trabajaban en voltajes diferentes. El RS232 se estima que trabaja con una lógica inversa, porque cuando manda un uno lógico, está enviando entre menos 12 voltios y menos 15 voltios. Y el cero lógico entre 12 voltios y 15 voltios, precisamente para que la ausencia de datos no se interprete como un dato. Simplemente no hay tráfico de información durante ese tiempo. Necesito realmente ver en estas líneas un voltaje. Entonces, cuando yo necesite comunicarme, por ejemplo, con la computadora, ¿qué hago? Si puedo comunicar mi PIC con la computadora utilizando el USART. Sí, hoy en día hay diferentes conectores que fueron diseñados para acoplar, por ejemplo, este de aquí, fueron diseñados para acoplar antiguas tecnologías con nuevas computadoras, porque las nuevas computadoras ya no tienen necesariamente, de hecho, ya no tienen el conector de B9 como lo vimos, ya no se ve así el conector. Hoy en día todo tenemos USB, y peor si llegan a tener una Mac, esa tiene un único conector que es el Thunderbolt, y ellos destruyeron cualquier otro tipo de conector, ni USB no tiene, precisamente para como que acaparar su propia tecnología, ¿no? Y hacerse elitistas en su propia tecnología. Entonces, este dispositivo que vemos aquí, internamente va a tener un circuito integrado, que es el que le permite hacer esta traducción de voltaje para que entre un dispositivo TTL MOS que trabaja entre 0 y 5 voltios pueda interpretar la información. Este de aquí le transforma en los niveles de voltaje que el otro dispositivo crea. Cuando yo conecto este dispositivo a mi computadora, se genera un puerto serial, que es como el del Arduino, que yo le conecto por USB y por ahí me aparece como 1, como 2, como no sé cuántito. Es la misma historia. Con este de aquí yo genero un puerto serial de comunicaciones para poder conectar mi dispositivo con, con otro, con otro dispositivo, ¿no? O sea, poder crear este puerto virtual, de hecho, puerto físico virtual, y poder comunicarme con otro dispositivo. Entonces, eso también es parte del RS232. Igual, ya le cerré, creo, el manual del PIC. ¿Dónde le dejaría? Ya. Entonces ahí estábamos revisando esta parte precisamente, el user, ¿no es cierto? Y entonces habíamos revisado todos los registros especiales que necesitaba, que como vimos era un poco más, hasta entenderle es como largo, pero la primera vez que uno setea. De ahí el seteo se redujo a 3 o 4 líneas, donde simplemente debíamos llegar a un acuerdo entre la velocidad que necesita un dispositivo y la que necesita el otro dispositivo, el número de bits que voy a enviar, si utilizo o no utilizo interrupciones, y estaba listo para enviar. De ahí en adelante yo únicamente me tenía que preocupar de poner el dato que quiero enviar en el registro apropiado. Ese registro apropiado era este registro, ¿no? Este es el registro donde yo debo poner la información que quiero transmitir, y el otro registro que no está, no, sí está, no, justo en esta no está. Y el otro registro que en cambio de donde recuperaba esta información. Y todo eso con ayuda de las banderas y todas estas cosas. Y eso con respecto al PIC. Ahora, ¿cómo hago para comunicarme con otro dispositivo?
Realmente yo me puedo comunicar con cualquier dispositivo directamente, así solo uniendo los cablecitos, cuando estoy hablando con otro dispositivo que maneja los mismos niveles de voltaje. Es decir, si me quiero comunicar con el controlador con un Arduino, solo tendré que conectar TX y YRX. Entonces vamos a revisar el manual del controlador que tiene Arduino. Arduino, como ustedes conocen, tiene diferentes gamas. Está el básico, bueno, el nano, el 1, el mega. Por ahí creo que me olvido de algún otro que es también medio famoso. Y esos son los que tenemos. Sin embargo, eso es porque a nosotros ya nos venden la placa y ya no pensamos en lo que pueda tener, ¿no? No nos hemos concentrado. Sin embargo, el controlador principal de Arduino, este es de Arduino 1, me parece, creo que sí es Arduino 1, es del Atmega 328P. Como les dije, este dispositivo Atmega de Atmel en un inicio era una empresa, o sea, era una empresa independiente de Microchip, pero hace varios años ya, de ser unos 5 o 6 tal vez, Microchip compró Atmel. Entonces, toda esta información que estamos observando en pantalla ya la pueden encontrar en la página de Microchip. De hecho, si yo busco el manual de este dispositivo, debo ir a la página de Microchip o me reporta a la página de Microchip y ahí puedo encontrar este datasheet. Y entonces, todos estos dispositivos, cuando nosotros aprendemos las características que tiene el microcontrolador PIC, podemos saber y de hecho podemos darnos cuenta que todos tienen las mismas características. Seguramente en Arduino, como de la forma en que aprendemos a utilizar Arduino, no nos informamos realmente de si tiene timers, de si tiene interrupciones, por ejemplo, pero todas esas características también las tiene. Algunas cosas son un poquito diferentes, pero si yo entiendo cómo funciona en un dispositivo, puedo trabajar con otro dispositivo, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, revisemos así brevemente las características de este controlador. Este controlador de aquí, vemos si está como ven el manual hasta es un poco diferente. Yo súper acostumbrado al del PIC, este todavía me cuesta saber dónde están las cosas. Bueno, no está la foto del dispositivo. Pero bueno, este dispositivo tiene 32 pines, es más pequeño que el 877A y tiene otras características, pero que son similares a las del otro controlador. Por un lado, también tiene una arquitectura RISC, que era un conjunto de instrucciones simplificadas. Pero miren, este de aquí tiene 131 instrucciones. El PIC, el manual del PIC en Assembler, tiene 35 instrucciones. Este dispositivo de aquí tiene 131, que estarán por acá. Instruction Set Summary. Ahí están. Y miren, tiene así, es igualito a bueno, parecido al Assembler. Se llama diferente, sí, pero porque tiene más instrucciones. Miren, recuerden que, por ejemplo, en Assembler nosotros cualquier operación que hacíamos la ejecutábamos entre la información del acumulador y el registro. Aquí, por ejemplo, esta función de aquí, esta instrucción ya nos permite sumar dos registros. Igual todo lo que van a encontrar aquí es el assembler, pero para Atmega, ¿no? Para este Atmega. Y entonces tenemos igual instrucciones muy parecidas, lo de restar una constante, todas las lógicas, las exclusivas, pero como este puede combinar registros, por eso es que aparecen más funciones. Por ejemplo, miren aquí, la lógica entre registros o entre un registro y una constante. Y entonces, pero se parecen mucho. Esta de aquí, por ejemplo, tiene la ventaja, este modelo, porque no necesariamente este controlador que vemos de Atmega es el similar al PIC. Este es el que utiliza Arduino. No quiere decir que sea el equivalente del PIC que estamos utilizando. Y está en un rango superior al del 877A y nos permite hacer multiplicaciones, multiplicaciones con fracciones, con signos, sin signo y todas estas cosas. Miren, afectando el 0, el z, etc. Saltos, interrupciones, comparaciones y por eso también, miren, aquí tienen todos los ifs. Si es igual, si no es igual, si el carry está
si el carro está en 1, si el carro está en 0. Entonces, por eso también aumentan la cantidad de instrucciones. El otro se resumía o se concentraba en una única instrucción y entonces ya con eso yo podía utilizar el registro y hacía esto, ¿no? Pero en cambio este es un poco más específico en ese sentido. También tiene las orientadas a los bits, etcétera, 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 que puedo hacer lo mismo, diría yo. Poner una bandera en eso, swap, hermetic shift, sí, bastante parecido. Algunas más específicas, pero ya. Para la parte de direccionamiento tiene un montón de cosas. Direccionamiento normalmente es así, ya no lo vemos en la carrera porque no es complejo, pero no es tan, no hacen programas tan largos para necesitar esta parte del direccionamiento y las operaciones de estas, ¿ok? Entonces en eso medio que se parece. Igual aquí nos da el resumen de todas las características que tiene este dispositivo. Veamos. Igual tiene registros de propósito general de 8 bits. Trabaja hasta 16 MHz. Igual tiene una memoria no volátil. Miren la EEPROM es de 1 kilo, la RAM de 2 kilos. También nos da la información de cuántas veces puede escribir en la una y en la otra. Tiene dos timers de 8 bits, un timer de 16 bits, que también, miren, preescalador, comparador y modo captura. Igualito al PIC en ese sentido. Este de aquí tiene esta cosita adicional. Un contador de tiempo real con oscilador separado. ¿Ustedes con qué tipo de oscilador trabajaron? Con el de 4 MHz. Ok. Tengo el de 4 MHz, tengo el de 8, 16 y 20. Pero esos nos generan un poco, cuando nosotros necesitamos contar segundos sí, segundos o milisegundos, es conveniente utilizar un segundo oscilador y ese es el que me va a permitir mantener el conteo del tiempo real. En ese oscilador es de, a ver, creo que es de 3 puntos, no sé cuánto, no sé cómo. Un punto algo, oscillator. No, oscillator real time. A ver si aparece. No me acuerdo cuánto era el valor. Jaja. Real time clock. Miren, este es un cristal, por ejemplo, que trabaja en 32.768 kilohercios. Este cristal específico para manejo de tiempo, porque con los otros se llega a perder eh, unos pequeños intervalos y eso hace que si yo quiera contar en el tiempo voy a obtener un problema de conteo. Voy perdiendo tiempo. Entonces tiene esto, miren, este dispositivo ahí sí le da duro al PIC porque tiene 6 canales de PWM, el PIC tiene 2, el que estamos usando. 8 canales para la conversión ADC de 10 bits, igualito. Aparte de esto, dependiendo, tiene incorporado un sensor de temperatura, tiene el USART y tiene otras comunicaciones, por ejemplo la SPI que también tiene el PIC, la I2C también tenemos. Se puede programar el Watchdog con un oscilador separado. También un comparador analógico que también tiene interrupciones y despertarle al Atmel, a la Mega, perdón, cuando cambia la información en un ping y otras características especiales como los resets y la detección del brownout. Igual tiene el ping, esto ya veremos en la próxima semana, creo. Sí, un calibrador interno del oscilador, interrupciones internas y externas y 6 modos de funcionamiento. El PIC tiene solo 3, el que estamos viendo. Hay diferentes PICs, pero el que estábamos usando tiene solo 3. Miren, tienen el idle, el ADC noise reduction, power save, power down, standby y standby. En ese sentido, igual tiene menos entradas y salidas. Puede operar entre 2.7 y 5.5 voltios. Ahí está el rango de temperatura que puede medir entre menos 40 grados centígrados y 125 grados centígrados. Speed grade.
Me imagino yo que esta es la detección de la rampa de cambio de la temperatura. No estoy segura de esto. Estos datos de aquí habría que leerle un poquito más. Y también el consumo de energía. En modo activo dice que a 4 MHz y 3 voltios nos consume 1.5 miliamperios y que si le mando a dormir es un microamperio. Entonces este dispositivo de hecho hasta puede trabajar a 3 voltios sin problema. El PIC sí trabaja a 5 voltios. Si le bajamos mucho ya no es confiable porque tiene otro rango de funcionamiento. Entonces, así como podemos revisar eso, vamos a revisar la comunicación para este controlador. Está. Algo que quería ver aquí de las interrupciones. Igual, de la semana anterior que habíamos revisado lo de las interrupciones, recordemos que en el PIC, por ejemplo, tenía un único vector de respuesta a las interrupciones y siempre saltaba la línea 004, ¿no? Este de aquí, dependiendo de la interrupción, miren, la dirección, el contador de programa salta a una parte diferente. Este tiene ese tipo de respuesta. Tiene todas estas interrupciones que pueden suceder y dependiendo de la interrupción va a saltar acá, acá, acá y acá. En ese sentido es que se utilizaba, por ejemplo, lo de la priority. ¿Es alta prioridad o baja prioridad? O a dónde debe saltar, qué debe hacer. Depende de esta parte de aquí. Listo. Eso nada más por información. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Ahí el USART. Ok, tiene el USART 0 y el USART en modo SPI. El USART 0 es el con el que estamos trabajando. Cuando ven el SPI, en cambio, es un protocolo diferente que también maneja comunicación serial, pero utiliza más recursos físicos. Igual viendo en el contenido podemos observar cuáles son las características, cómo generar el reloj, los formatos de la trama, la inicialización, la transmisión, la recepción, asíncrona, qué pasa cuando tengo muchos procesadores y los registros asociados, todos estos registros que también tiene, que son de control y todo eso, y unos ejemplos de cómo setear el baud rate. Así, bueno, Arduino, la plataforma Arduino es lo que se ha difundido un montón, pero también se puede programar a través del ID propio de Atmel. No me acuerdo cuál es, pero tiene su ID propio, que es donde yo voy a poder poner todas mis instrucciones esas en Assembler, por ejemplo, o hasta en un lenguaje de alto nivel, pero en el ID propio, porque Arduino es como una tercera empresa que creó su propio imperio. Ok, entonces miremos las características de esto porque ahora vamos a comunicar al PIC con este dispositivo. Entonces, al igual que en el otro caso, tenemos una operación full duplex. Full duplex, recuerden que significaba que tengo un canal para TX y otro para RX y que trabajan independientemente. Son registros independientes, como mencioné entre paréntesis. La operación puede ser asíncrona o síncrona. La operación síncrona puede depender del maestro o del esclavo. Tiene una alta resolución para el generador de baud rate. Tal vez tiene más, de hecho, tiene más, unos rangos más amplios o sí, más velocidades de transferencia de datos a los que puede trabajar. Soporta envío de 5, 6, 7, 8 o 9 bits con 1 o 2 bits de parada. Eso ya va a depender un poco de la tecnología del dispositivo. Esto es porque este controlador está diseñado para comunicarse con otro tipo más de dispositivos. Pero si se va a comunicar con el PIC, solo necesita un bit de stop. También nos dice que puede generar paridad par o impar y hacer el chequeo de la paridad por hardware. Recordemos que en el PIC si queríamos hacer algo así nos tocaba hacerlo por software en el PIC que estamos usando. También detecta si hay si estoy enviando datos y no alcanzo a leerlos. El framing error, ¿se acuerdan de qué era el framing error?
No, Otro voluntario que tampoco se acuerda. Me suena, me suena. No es tal vez cuando, o sea, se está leyendo lo que se envió, pero empieza no desde el principio. Ok, sí, algo así era. Yo tampoco me acuerdo bien. Pero sí, 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 sí es cierto, era un problema de la lectura. Ajá, algo así. Ajá, era de la lectura. Porque el overrun era de que no leí, no rescaté la información del buffer y ya llegó nuevos datos. Pues de framing era algo parecido, sí, sí. Ok, ya más adelante de estar ahí le chequeamos, ok. Bien esa bien con esa memoria. También incluye filtros para ruido y falta detección de bit de start. Y como ven, un filtro pasabajos digital. Y también se pueden generar interrupciones cuando la transmisión se completa, cuando el registro de datos está vacío y cuando el registro de datos, o sea, la información que me llega, me ha llegado un dato, perdón, eso es. Y también este tipo de comunicación. Ok, ok, vamos al grafiquito. Ok, entonces aquí podemos observar el diagrama de bloques. Como ven, con entender uno ya es más fácil entender cualquier otro dispositivo, diría yo. Entonces aquí podemos observar que tenemos la parte del bus de datos. Aquí está el generador de la velocidad de transmisión. Y para eso, miren, hay un bit que es el que me ayuda a setear esto del baud rate. Se sincroniza con el reloj, sí, con su propio oscilador para generar esta señal de reloj para que empiece el conteo. Y acá tengo un pin de control que está asociado al reloj externo. En la parte del transmisor, igual tengo este registro que es para transmisión, que es donde yo cargaré la información. Aquí este que le va a permitir transmitir o no transmitir. Quiero o no quiero hacer un chequeo, bueno, mejor dicho, enviar la paridad de mi dato. Entonces eso en este dispositivo ya lo hace y a través de este pin de acá. Entonces ahí enviaría únicamente el dato en el transmisor sí, del registro de transmisión o haría el chequeo y enviaría 9 bits. Y obviamente los registros asociados con el control y se iría por este pin de acá. El receptor bastante parecido. Llega la información acá y una vez que llega y que me genera esta bandera de recepción y se puede poner la información en el bus de datos. Hay otra parte de Data Recovery, hay una parte de un módulo de chequeo de paridad y también Clock Recovery, que debe ser para el control de los tiempos. El pin de control y la entrada. Y estos otros de acá que son los registros de control. Entonces, aquí, miren, aquí nos da todo lo que habría que setear para la parte del baud rate. Creo que este sí tiene una tablita para que podamos observar y entonces nos dice cómo podemos calcular. Si queremos trabajar en modo asíncrono, de modo normal, este es como que con el doble de la velocidad, debe ser como que el high speed. Y si queremos trabajar en cambio como modo síncrono, donde el dispositivo, cuando se trabaja en modo síncrono, cada dispositivo tiene una configuración diferente porque el uno se configura como máster y el otro como esclavo. Entonces el que se configura como máster es en donde voy a poner toda esta configuración del reloj. Y aquí nos dice la ecuación que puedo utilizar. Miren, igual la velocidad va a ser igual a la relación entre la frecuencia de oscilación del microcontrolador dividido para 16 por este registro de aquí. VB, que es, como ven, es un registro entre 0 y 4096. ¿Cuántos bits es esto? Si me dice que puede almacenar entre 0 y 4096. 4095. No, 4096.
¿Cuántos bits son? ¿Cuántos bits necesito para almacenar esa información? Vamos a ir, que he estado calladito. Ah, no me acuerdo mucho cómo era eso. Ok, ya. ¿Listo? ¿Alguien que se arriesgue? 64. No, no es 64. A las 64 es 65.536 combinaciones. Ok. Ajá. Eso con la cálculo, ¿cómo podemos hacer? Muy bien, he estado pero de vacaciones, chicos. Es 2 a la 12. 12 bits. Con 12 bits yo puedo tener 4096 combinaciones. Eso quiere decir que cuando yo hago este cálculo, debo encontrar, de hecho mi objetivo es encontrar el valor de este registro. Ya, y una vez encuentro este registro que puede ser entre 0 y 4095, ese valor lo voy a almacenar en dos registros, en los 8 menos significativos y los 4 más significativos. Físicamente, este de aquí va a ser de 8 bits, porque este dispositivo, este microcontrolador también maneja 8 bits. Entonces van a ser los 8, pero como solo pueden ser 12, en realidad debo considerar que serán los 8 aquí y los 4 más significativos en este otro registro, que se llama así, VRNH. Y entonces, miren, aquí nos dice, de hecho, también tenemos una tablita resumen en caso de que, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo calculo? Porque la primera vez que vemos esto nos podemos asustar, entonces aquí está. Aquí hay con un megahercio, 2 megahercios y acá vemos con 4 megahercios. Entonces, miren, con 4 megahercios nos dice cuál es el valor que debe almacenar este de aquí. Mi duda es, déjenme ver, revisarlo. Si es que solo le pongo ahí o necesito ponerle L y H. Parece que solo con ese. Ok, entonces miren, aquí cuando trabajo en una velocidad y quiero una velocidad, trabajo, esto creo que es así como en el otro, ¿no? Teníamos un 0 para baja velocidad y un 1 para high speed. Y dependiendo de eso, 2400, 103. Pero si trabajo a la otra velocidad, va 207 en este registro de acá. Y ahí nos va indicando los errores. Muy parecido al PIC. De hecho, vamos a comparar precisamente con la tablita que teníamos acá para ver cuál sería la mejor opción, porque estos ya como cada uno tiene una tecnología diferente, ahí sí me toca ver dónde se parecen más, ¿no? Un poco eso. Entonces, digamos que, espero que no esté, sí, creo que le ven. Ahí, ya. Digamos que yo me quiero, la otra vez configuramos a 9600, ¿no? Miren, aquí, justo que está en azul. 9600 y decíamos en realidad voy a mandar 9615 y voy a tener un error del 0.16%. Aquí con 9600, miren, el error es 0, me dice. Ah, no, perdón, con este, porque este no, sino este es el oscilador que normalmente tiene las mega. Creo que es de 4 megahercios. Hay uno de 4 y uno de 8. Y en ambos casos, ¿no? Digamos que tiene un oscilador de 4 megahercios del Arduino. 9600 voy a tener, miren, un error del 0.2%, que es bastante parecido a este error. Entonces, como es bastante parecido, no voy a tener problemas en que se puedan comunicar. Más bien, si yo, por ejemplo, elijo digamos que en un dispositivo tuviera el 8.5 y en el otro tengo 0, quiere decir que este dispositivo envía más, o sea, la diferencia entre la cantidad de bits que puede enviar del uno y del otro es más amplia. Y entonces hay que buscar el mismo rango de error, si se quiere decir. Entonces, por ejemplo, para 9600 ese 0.2 comparado con el 0.16 me queda muy bien. Entonces, no hay ningún problema en trabajar con este. Y podría trabajar con baja velocidad o alta velocidad, porque en ambos casos me dice que es del 0.2%. Y ya me dice cuánto le debo poner en este registro.
Creo que aquí se puede acceder directamente solo a este. Internamente el ADMEG es el que le va a dividir en los menos significativos y los más significativos. Me parece que ya puede lidiar con eso. Ok. Entonces ahí se parecen bastante. Sigamos revisando. Entonces, como ven, todo manual tiene así toda esa información de... De hecho, este tiene más cosas precisamente porque puede hacer el chequeo de paridad. Entonces, incluye más información. Estábamos revisando esta parte. Ok, entonces podemos ayudarnos de la tabla. Ya entendiendo cómo calcula, me puedo ayudar de la tabla. Ya tengo esta información. Ok, esta parte, operación síncrona. Los formatos de la trama. Entonces, al igual que en el otro caso, tengo un bit start, que es 0, y el bit stop, que como ven es 1 lógico. Entonces, yo puedo setear si quiero un bit o 2 bits de stop. Además, siempre es bajo, y el de start siempre es bajo, y el de stop siempre es alto, igualito que el peak, entonces no voy a tener ningún problema. Quién sabe me encuentre con algún dispositivo que maneja una lógica al revés por alguna razón. Todo puede suceder, entonces ahí ya eso me dice qué tan compatibles pueden llegar a ser para comunicarse. Puedo enviar datos entre 0 y 8, como ven, o sea, en realidad serían 9 bits. El bit de paridad iría acá. Entonces, miren, este puede enviar 9 bits y adicionalmente a eso puede enviar el chequeo de paridad. Y tiene esta parte que decíamos del idle. El idle es ese estado en el que ambos dispositivos están como en espera, saben que no hay información transmitiéndose. Como ven, es un 5 voltios todo el tiempo prácticamente. El momento que empieza la transmisión es que se baja la línea y empieza todo el frame o la trama de datos a moverse. Entonces también me dicen cómo se calcula la paridad, cómo calculo la paridad, si quiero hacer una paridad par o paridad impar. Y bueno, esto es la ecuación nada más. Y cómo hago la inicialización del user. En este manual también se encuentra el código en Assembler. Si yo quisiera utilizar el Assembler de Atmega, aquí está el código que debería poner. O también la versión en C. Aquí está. De hecho, el entorno de Arduino es C. Es C. Claro que tiene por ahí sus propias instrucciones, pero el entorno es C porque igual tenemos que poner el punto y coma, hay que declarar las variables. Entonces eso siempre será relacionado con C. Recuerden que en Python, en cambio, yo puedo no declarar una variable y tener suerte y va a funcionar bien. O si es ya muy específico, ahí sí me toca declarar las variables. Entonces miremos aquí. Ya nos dicen, como es C, vamos a revisar la parte de C. ¿Cuál es el oscilador de mi Arduino? ¿Cuál es la velocidad de transferencia de bits? Este de aquí es un poco para que ya me calcule el... Claro, este de aquí es el despeje de la fórmula anterior y ya con eso me calcula el valor que debe tener este registro donde decíamos que podía variar entre 0 y 4095. Un ratito. Creo que ya dijo, ya es hora de almorzar y se fue mi perro. Ok, ¿qué más? También tenemos, bueno, esta función. Y entonces, ¿qué hace esta función? Setea, miren. No, miren, sí se setea. Entonces, este valor de aquí, este que podíamos obtener entre 0 y 4095, lo que hace esta función es los menos significativos almacenar en el 0L y los más significativos almacenar en el 0H. Recuerden que en el manual nos decía, por ejemplo, U, V, R, N, N minúscula. Esa N minúscula es para cuando tienes varios módulos, entonces podrás tener el módulo 0 y el módulo 1. El USART, en este
controlador nos hablaba del user 0 y el user 1. El 1 es para otro tipo de comunicación serial, por eso es en el 0 que la almacena. Desde esta instrucción lo que hace es desplazar los 8 bits desplazar 8 posiciones del valor de VRR y almacenar en el H y el otro en el L. Y aquí hay otras cosas. Si ven este de aquí y este de aquí, que son las banderas. Todas las cosas que ya habíamos hecho en el PIC se ven de acá. Entonces vamos a ver esto de los registros que tiene. Igual hay algunos ejemplos también de cómo hacer para la transmisión, cómo hacer para la transmisión en Assembler o en C. Si quiero transmitir un dato, puedo realmente ya solo utilizar esta función y transmitir el dato. Lo mismo por acá debe estar de recepción y también nos dice para enviar 9 bits o enviar, acá estaba creo que, ¿cuántos eran aquí? Entre 5 y 8 y acá cuando quiero enviar los 9, ya con la paridad seguramente. Asimismo, cuáles son las interrupciones y las banderas que se utilizan, el generador de paridad, entonces ahí en este caso el dispositivo ya lo hace, y también la parte de la recepción y los ejemplos de código. Esa sí es una ventaja de este manual, que ya les muestra algunas rutinas. Entonces, en realidad, cuando tengan alguna duda, pueden utilizar las rutinas de acá. Aunque yo sé que para la información de Arduino se encuentra bastante en línea, ¿no? Pero a veces, o me imagino antes de verle el PIC, veían estas líneas y era con esto dice que funciona. Probemos. Y si funcionaba de una, bien. Y si no funcionaba, bueno, voy a buscar otra función hasta que funcione. Pero no íbamos a decir, a ver, ¿qué se supone está haciendo en ese escenario? Entonces ahora se supone que ya entendiendo los controladores podemos buscar en el manual y decir, ya. Entonces yo no necesito un 1, necesito aquí un 2 o alguna cosa así. Lo mismo la recepción, pero quiero revisar de la parte de los registros. Por aquí debe estar lo del frame error. Sí, es un problema, ese problema que decíamos del framing error es cuando como que los bits de start y de stop, especialmente el de stop, no se recibe bien. O sea, si ya quedé en que voy a enviar 8 bits, espero que el noveno ya sea el stop y en lugar de ver un 1, vuelvo a ver un 0. Entonces ahí es un frame error, porque la trama no está bien. Sí, eso. Ok, la recepción. ¿Y dónde están los registros? Antes de ver esta parte de aquí. Ok, aquí está toda la recepción, la descripción de los registros. Miren, tiene diferentes registros que están asociados. Por ejemplo, este de aquí, que es para configurar entradas y salidas. En el PIC, para que se pueda comunicar RX y TX, ambos, ¿cómo debíamos configurarles? ¿Entradas o salidas? Como entradas. Ok, como entradas. Pero en este caso, estoy viendo, creo que sí decía por aquí. Ok, no, estos son los registros donde se recibe la información. Sí, data register, ajá.
Entonces en este de aquí, el de recepción, se va a llamar así. UDR. Parece que se llaman igual. No creo. Sí, ¿verdad? Ujú. Miren, aquí está. El dato para transmisión del user o el registro o el buffer de datos para la transmisión user y el registro, el buffer para datos de la recepción eh, comparten la misma dirección de entrada y salida. Es decir, se refieren al mismo registro. O sea, si yo quiero enviar información, es como que utilizo un único registro al que en el otro caso teníamos el TX reg y el otro RC reg. Este caso es el mismo nada más, solo que dependiendo de la función, llega aquí la información o sale de aquí la información, pero es exactamente el mismo. También nos menciona todos los registros o el registro de estatus y de control para la comunicación. Y aquí con este también podemos, este de aquí, por ejemplo, que es solo de lectura, nos avisa cuando la recepción ha sido completa. Seguramente es 1 cuando se completa la recepción. Este de aquí cuando la transmisión se ha completado. Este cuando el registro de datos del user está vacío. Es decir, cuando ya se fue la información. Ojo, ¿no? Cuando se va la información, este buffer queda vacío, queda todo, o sea, no es como que se copiara la información. Si yo cargo un dato aquí, se va y la respuesta es tener 0 ahí, cuando ya termine de irse toda la información. Este FF es el el frame error, que es el que nos avisaba de si hubo algún error en el stop, en el bit de stop. El DOR, si hubo algún error en que no leí y ya recibí una nueva información. Este de aquí, el UPM, el error de paridad. Entonces tal vez me envía, ya el otro dispositivo envía algo y este bit me dice, no, usted se equivocó, no está bien esa paridad que acaba de enviar. El otro, este en cambio es de configuración, porque este de error, estos de aquí, como ven, lectura, todos los que sean RRR son banderas, porque solo se pueden leer, mientras que los otros sí son de configuración. UP, aquí. Quiero enviar, ¿a qué velocidad quiero enviar? ¿Alta o baja? Y bueno, tiene únicamente efecto durante la operación asíncrona. Y este de aquí, que es para indicar un modo especial de funcionamiento, que es el de comunicación multiprocesador. Sí, pero este es para implementar una comunicación más compleja. Oh. Ok, y de ahí tenemos estos otros. Tengo otro registro que también es igual de control y de estados. Miren, todos estos son de configuración, menos este de aquí que es bandera. Entonces aquí nos dice, se habilita la interrupción cuando se completa RX, se habilita la interrupción cuando se completa TX, interrupción por el registro vacío, se habilita la recepción de datos, se habilita la transmisión de datos. Este de aquí, este es uno de los bits utilizados para setear cuántos bits quiero recibir. Si quiero recibir 5, 6, 7, porque en este caso es configurable. En el otro era 8 o 9, pero en este podemos configurar desde 5, 6, 7, etcétera, cuántos bits realmente necesito enviar. Cuando sean dos dispositivos iguales y el tráfico de datos no es tan grande, imaginen si yo no necesito enviar un dato entre 0 y 255, sino entre 0 y 32, porque tal vez es alguna instrucción. Entonces ahí puedo utilizar este modo que modifica la cantidad de bits que se envían y que se transmiten, y eso haría que la comunicación sea aún más rápida, porque son menos bits que estoy enviando cada vez que hago un envío. Estaría el de start, los 5 bits y el de stop, y ya son 7 bits. Se reduce, en el otro caso teníamos 11 bits. Entonces ya esos 3 ciclos de máquina o esos 3 ciclos del
del baud rate ya representan cuando son situaciones críticas. Lo mismo, ¿no? Si quiero recibir el bit 8, transmitir el bit 8, por ejemplo, es aquí donde se recibe el bit más significativo, es aquí donde se transmite el bit más significativo. Y nos dicen, debe ser leído antes de que lea el buffer. Y lo mismo acá, debe ser escrito antes de que escriba en el buffer. Esto es adicional. Y este de aquí, que es el que setea si es asíncrono, si es síncrono, o si utiliza otro modo, ¿no? Entonces de estos dos de aquí, sería 00 para que sea el modo asíncrono, que es el que estábamos configurando. El modo de la paridad, quiero deshabilitar el chequeo de la paridad o quiero habilitar el chequeo de la paridad. Y quiero que chequee una paridad par o una paridad impar. Asimismo, el bit de stop nos decía que puede ser 1, puede ser 2, entonces es en este bit donde digo cuántos bits de stop necesito. Entonces, si es solo con el pic, necesito un bit de stop. Y este de acá, ay, ya me pasé, ya no sé. Ya. Y aquí es donde para determinar cuántos bits quiero enviar, tengo todas estas combinaciones, ¿no? Entonces uno de estos estaba en el otro registro, que era este de aquí, el N0. Y en los otros, este de aquí, el N1 y el N2. No, el N2 debe ser, perdón. Claro, el N2 es acá. Aquí está. El ZN2 está en este registro, el ZN1 y el ZN0 en estos dos. Y entonces combinados entre los tres es que se puede setear cuántos caracteres quiero enviar. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos sí, cuál es la extensión de la comunicación? La polaridad del reloj. Bueno, eso es para modo síncrono, perdón, no asíncrono. Síncrono, entonces no dice que solo en ese modo, entonces no lo utilizaríamos. Y bueno, y ahí se configura si quiero que envíe cada flanco positivo o flanco negativo. Y estos de acá, que como ven, es este registro de aquí. Entonces tengo esa velocidad que me decía, esos valores que me decía, los tengo que dividir en dos registros, donde en el menos significativo es el VRR, sería 0L, y el otro VRR 0H. Y ahí tendría la información. Miren, si yo le llego a cargar un dato que sea superior, es decir, imagínense, le cargo no sé, un 16, 17, etcétera, va a ignorar la información que yo trate de almacenar en estos 15, en el 15, 14, 13 y 12, porque nos dice que solo read. Es decir, no puedo escribir ahí. Y que inicialmente tienen estos valores de 0. Ajá, y bueno, hay bits reservados. Y bueno, este que ya nos dijo. Ya, este de aquí. Y entonces hay diferentes ejemplos. Bueno, esta es la tabla que ya habíamos revisado para diferentes velocidades de transmisión. Entonces decíamos que podíamos trabajar tranquilamente con 9600 igual que en el PIC, pero con estos datos de aquí. 25 o este de acá, sin olvidar este chequeo de aquí. Ok, y listo. Entonces podemos hacer uso del programa precisamente que ya nos recomendaba aquí para poder enviar datos al microcontrolador. Por aquí está. Ok, entonces, por el momento que vamos a hacer es igual, ya teníamos el programa del PIC que transmitía información. Y entonces vamos a hacer que Arduino únicamente reciba la información, nada más. Eso era lo que hicimos, ¿no es cierto? Creo que veíamos en un puerto lo que recibía desde el otro PIC. Sí,
Ok. Entonces vamos a solo configurarle como receptor. Entonces, como ven, primero habría realmente que inicializar. Déjenme ver, ya si tenían por aquí el del Arduino. Ah, bueno, aquí está. No estoy segura de si pueda simular en mi Proteus. Ustedes sí lo han de poder hacer. ¿Tienen cargados en su Proteus las librerías de Arduino, por si acaso? ¿Han usado alguna vez la simulación de Arduino en su Proteus? O sea, yo sí lo tengo Sí. cargado, pero no lo he usado como simulación, Ok. por simulación, la verdad. Entonces Gabriel dice que sí tiene, entonces él va a ser nuestro conejillo de indias. Muy bien. No, que me diga. Ah, es cierto, Inge. Quería comentarle algo justo con eso. Am, en la Windows estoy teniendo bastantes problemas y entre esos no me dejó descargar la herramienta de Webex. Entonces tengo que estar en dos dispositivos diferentes. Bueno, y entre lo que quería preguntarle es si para la práctica de mañana sería suficiente solo con subirle el video de demostración al portal. Claro, no hay O sea, voy problema. a seguir intentando, pero con todo, O sea, por tienes si dos máquinas, una para ver la clase y otra para tú trabajar. más o menos sí, porque está medio dañada en la que hago todos los programas y eso. No habría problema, Gabriel. Ah, Sí, ya, yo sé gracias, que nuestras compus ya están al límite. pues sí, gracias. Bueno, yo con las justas el año anterior le cambié la memoria a mi compu y el disco duro. Ahorita tiene un disco de estado sólido. Y fue así de casualidad. Dije, le voy a cambiar y ¡pum! Pandemia. Sí, porque ya mi pobre máquina ya no se demoraba mucho en prender, así. Con NetBeans tosía. Todo ahora ya está. Ya lo que dure. Ok, Sí, ya murió igual la batería y otras cosas. chuta. Sí, pues yo sé que todos estamos así, como que con las justas. Y viendo la clase en el teléfono y usando la compu. Sí, pues y lo peor es que en este caso nos toca tener todos estos programas abiertos para que puedan ver sin compu. Pero bueno, mientras no muera la compu, estamos bien. Ok, entonces mi programa consistiría en el seteo inicial. Entonces voy a tener el setup, que bueno, sería aquí la, la configuración del user como receptor, nada más. Eso voy a hacer. Y otra cosa adicional por ahí que también voy a necesitar, si quiero observar la información que está llegando, como vamos a simular en el Proteus, le vamos a probar ahí. Entonces podemos poner también que configurar un puerto como salida para poder observar eso, ¿no? Para poder, así como en el otro caso. Y en el lazo vamos a poner que haga eh, chequear la recepción constantemente. Eso es lo que vamos a hacer. Ojalá no haya problemas por las tildes y ya. Entonces, paso uno, como les digo, ventajosamente en este ya hay partes de código. Entonces, vamos a la parte de configuración inicial, que estaba por aquí. Aquí. Entonces voy a solo copiar todo y luego le voy cambiando a lo que yo necesite. Ok. Habíamos ya trabajado con 9600. Ah, no, perdón. La frecuencia de oscilación de este también, digamos que es 4 megahercios. Aquí nos define esta variable, ya nos hace el cálculo, entonces la frecuencia. Y, ay, creo que me comí algo. Sí, esta me comí. Ahora falta el baud rate. Ya. Ok. Razón, yo digo, no le puse.
Así estaba ahí. Ok, entonces la frecuencia de oscilación le voy a poner a 4 megahercios, la del Arduino. La velocidad igual 9600, entonces aquí como ven ya me calcula, ¿no? Ya me dice este es el valor con el que vamos a trabajar y ese valor está aquí. Entonces en el main, y de ahí igual me va a tocar modificar esto. Ay no, debería haberle puesto antes, ¿verdad? Ahí sí, las definiciones antes. En mi main, bueno, todo lo que son funciones. Recordemos que las funciones, tengo dos así. ¿Dónde está este? Ya. Esta función, que no se me copió bonito. Le voy a poner acá al inicio. Ahí sí. Bueno, no me copia así tal cual está escrito allá. Así que fijárense en las llaves. Entonces voy a tener esta función que es la inicialización y en el main es que voy a tener esta función de acá. Así. Entonces mi main hace eso. Mi loop. Ajá. Ya. Ahí está. El setup. Y esto. Igual todavía me falta otra información más. Y en el lazo todavía tengo que checar la información. Ok, entonces defino la frecuencia, la velocidad. Aquí este valor que salía entre 0. Aquí le está calculando, ¿no? Si se dan cuenta aquí es como que dice voy a calcular en el programa. Pero en realidad yo podría ya darle un valor, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces aquí en esta función cojo este valor que se calcula porque aquí tengo mi función que utiliza este valor como recurso y le guardo. Entonces me dice, le guardo el bit menos significativo en los más significativos acá y habilito la transmisión y la recepción. Esta de aquí es así, sino que como les dije no me copió todo, ahí sí ya. Ahí ya se ve. Ok, y este de aquí, si ven, vamos a revisar qué es esta línea. Y esta de acá. Porque estas líneas de aquí, si no reviso el manual, es como que es magia, sí. Pero bueno, ya entendimos, ¿no es cierto? Ahora nos toca revisar este de aquí, el UCSRB. UC. Debe estar más adelante, no están todos los registros. UCSRB. Aquí. Es de este de aquí. A ver. Ok. Listo. Entonces, este registro, ¿qué me dice? Esta función de aquí, ¿qué hace esa instrucción? 1 menor que RN0. ¿Qué creen que hace esto? Habilita la recepción. O sea, habilita ese pin de recepción. Lo ponen en enable. Ok, sí, habilito. Y normalmente en o sea, esta es una forma más bonita de setear bits, porque lo que hace es asignarle un 1 a este bit, a este de acá, justo este de acá. Y también asignarle un 1 a este de acá para la transmisión, ¿sí ven? Pero ¿qué pasa? Yo solo quiero recibir, no voy a transmitir. Entonces le puedo deshabilitar esto de aquí. Bueno, dejémosle ahí. Yo le pondría 0 aquí, o no le pondría porque ya está con 0 inicial, pero dejémosle ahí para probar que también funciona. Si no nos da problemas.
Ahora, luego el R 0C. Ujú, acá. Bueno, si no le hago nada a estos dos bits de aquí, están en 00, es decir, por default está en asíncrono. Y eso es algo que utiliza mucho Arduino porque no, obviamente ya es como que dice, si ya tengo valores de 0, ya para qué le voy a setear, ¿no? Y está bien, pero a veces puede hacer que nos perdamos porque no toma ciertos pasos que uno normalmente tomaría, ¿no? Hay que setear esto, hay que setear aquello, pero utiliza ya los valores iniciales. De ahí tengo esta de aquí, USBS0 en 1 para manejar 2 bits. Yo no necesito 2 bits, yo necesito un bit nomás porque me voy a comunicar con el PIC y el PIC utiliza únicamente un bit de stop. Y tengo este otro, el UC, este de aquí. Ujú, 00, que aquí le puso en 1. En este caso, si le ponen 1 y los otros no toca, está hablando, dice que son 8 bits. ¿Y este qué rato le configuró? No le configura. Acá. Yo le pondría, ¿y este dónde estaba? En el... Ah, es que este ya está en 1. Ah, es que este está en 1 originalmente. Entonces este le ponen 3 para que esté aquí el valor de 3. Ah, ya. Y entonces si está en 1, 1, aquí está, maneja 8 bits. Entonces sí está bien. Eso es lo que está haciendo. Listo. Y ya, con eso habilita la transmisión. Y entonces en mi programa principal habilita esto y el otro debe quedarse esperando a que reciba datos. Para la parte de recepción de datos también teníamos una pequeña subrutina. Ok, vamos a la recepción. User receive. Y miren, acá tengo esta otra función. No frames con 8 datos. Yo quería esta de aquí, vamos a utilizar, porque esta es cuando dice cuando recibo 9 bits, pero el otro me enviaba solo 8, así que solo le voy a probar con 8. Entonces con 8 simplemente es de esta función de aquí. Y esa función también debería estar acá al inicio, antes del principal, porque es otra función auxiliar. Entonces la función se llamaría userReceive, se queda esperando. Ya vamos a ver que no nos va a correr porque si ven tiene un n y tiene un n. Y esta en realidad sería 0, 0, porque estamos trabajando con el user 0. Entonces while 1, return modern. Ahí está. Y haría eso. Entonces mi programa principal ejecutaría esta instrucción, que es user receive y void. Pero esta nos dice que devuelve un valor y es un chart. Lo va a interpretar como un chart. No me gusta que hagan eso, pero bueno. Le pondría comentero. ¿Se dejará comentero? Se deja comentero. Para que el dato que regrese lo lea como binario y binario lo pueda ver yo en el puerto. Eso es lo que quiero hacer. Entonces user receive y esta me devuelve un valor, entonces hay que ponerle en un puerto de Arduino. Eso es lo que nos faltaría hacer. Ah, bueno, y revisemos esto antes de hacer esa otra parte. Entonces, como estamos trabajando con el user 0, a ver, UCSR. Búsquenle ese registro.
Ya. Ujú. A ver, era el UCSR. Ah, ok, esto. Entonces me dice que me quede esperando a este bit, a este pin, perdón, este registro. Ay, uno de más pequeño. Ya, hasta que la recepción esté completa, ¿sí? Entonces, en este escenario sea diferente de uno. A ver, this flag bit is set when data in the receiver frame. Ok, entonces nos dice que este bit de aquí se pone en 1 cuando el dato aún no ha sido leído y el buffer de recepción, o sea, sí, el dato no ha sido leído en el buffer de recepción y se borra cuando el buffer de recepción está vacío. Si el receptor está deshabilitado, el buffer de recepción will be flush. Flush es, ¿saben qué es flush? Sí, lo había escuchado una vez. No, Nunca. creo que no. Ok. ¿Algún otro voluntario? No. Siguen ahí. Solo yo. Es como limpiar o enjuagar, creo que es la traducción. Ok. O sea, literalmente del inglés. Ya. Flush es lo que es como cuando uno jala la palanca en el baño. Eso es flush. Sí. Ajá. Exacto. Entonces, para que les quede. Por eso decía, es que es una palabra media graciosa, pero se aplica para cualquier cosa. Entonces, dice que si la recepción está deshabilitada, el buffer de recepción lo que hará es eliminar el dato. Prácticamente es eso. Es como que se elimina automáticamente el dato y consecuentemente este bit de aquí se pondrá en 0. Esta bandera de aquí puede utilizarse, can be used para generar una interrupción si quisiera. Entonces en este escenario vamos a utilizar esto, pero le vamos a poner 0 y 0 porque corresponde al useart 0, nada más. Entonces se queda esperando hasta que esto ocurra y una vez que esto ocurre dice ya tengo un dato y ese dato llega a este registro. Entonces el momento que regresa esta información debe almacenarse en alguna variable. Ahorita, solo por ahorita, la voy a almacenar en alguna variable. Int data. Así lo voy a llamar. Y entonces le voy a ver si me corre bien. Ya. Entonces ahí recibe algún dato y se almacena acá. Entonces crucemos los deditos y veamos que corre. Ahí está. No se deja. El while creo que ahí me comí algo. Aquí. ¿Qué dicen? Ah, es que este está mal. Claro, ahí sí. No, menos. A ver, esta. Ya bien. Ah, claro. Solo es la función. Algo más me estoy comiendo por ahí. Ya compilo. Listo. Me faltaban cosas. Es que como le copié el programa desde acá,
Por ahí me comí unos punto y coma y unas llavecitas y todo eso. Y entonces ya con eso el dato debería recibirse acá. Ahora lo que nos faltaría sería configurar el puerto. Así como tenemos puertos en el PIC, tenemos puertos acá. Déjenme ver dónde están aquí los puertos. ¿No? Y ports. Ahí tengo un puerto. Listo. Ok, bueno, entonces como pueden observar, al igual que se tenía en el PIC, tengo los puertos. Lo que pasa es que normalmente accedemos pin por pin, pero en realidad también podemos trabajar puerto por puerto. Y entonces voy a tener el registro del puerto y aquí tengo tres cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el dato que me trae el puerto, otra cosa es esta es la versión del TRIS, que es el que me dice cuál es la dirección, si son entradas o son salidas y la información del puerto. Ajá. Address, pin inputs. Entonces, vamos a ver, este creo que es con... Aquí está, configura el puerto, dice. Chistoso. A ver. Ok. Entonces, cada puerto, bueno, cada pin de puerto consiste con tres registros, ¿no? El de dirección, el del puerto y el de las entradas. Y se acceden utilizando estos registros de David. Ok, ahí está. Si este registro está configurado como 1, el pin está como salida. Y si está configurado como 0, el pin es entrada. Eso es al revés del pin. Entonces con este es que decimos son entradas o son salidas. Si el puerto se escribe con 1, cuando el pin está configurado como entrada, se activa la resistencia de pull-up. Ok, entonces para apagar la resistencia de pull-up no debe escribirse aquí en el puerto. De port binary está. Bueno, y los puertos son de 3 estados porque tienen esta opción del pull-up. ¿Se acuerdan de qué era el pull-up? Utilizaron tal vez el pull-up con el PIC. Las resistencias de pull up y pull down, o cómo. ¿De qué se trata? No era para controlar la corriente que iba para los pins. Ok, es para usar o no usar resistencias externas. Más que, bueno, sí, por ese lado. Entonces, cuando tú trabajas con entradas, se recomienda que trabajes con pull-ups, por ejemplo. Entonces ya solo configuras como que el pulsador y ya tienes internamente una resistencia que va a VCC y esa es la que te garantiza el 0 lógico o el 1 lógico. O puedes decir, no, yo quiero cablear todo eso y también lo puedes hacer y no les configuras. Entonces nos dice si el puerto, este es más o menos para trabajar con eso. Ok, entonces input, output. Pues bueno, nosotros vamos a trabajar como salida, lo que significa que este pin de acá, este registro que se llama DDRB va a trabajar, si trabajaba como 0 dice que es como input y si trabajaba como 1 es como output, entonces esto debemos configurarle como salidas. Entonces esto estaría en el programa principal. Voy a poner yo 255, entonces cuando es 1 configurado como salida. Eso. De ahí también me decía que para escribir acá, ¿dónde estaba?
Ok, no, ya la información la puedo escribir allá. Ahí está. Dice, bueno, esto es qué pasa si está configurado como entrada. Como ya le configuramos como salida, me dice que si se escribe en 1 en el puerto B, cuando el pin está configurado como salida, el pin se pone en alto. Y se pone en 0, el pin se pone en bajo. Entonces, la información, esto de data, en realidad aquí le voy a poner el nombre de este puerto, que es del B. Ahí está. Se llama port B también. Entonces, ahí sí, mi programa tiene todo lo que necesita. Está definido el reloj, la frecuencia, el cálculo de- del baud rate para estos registros de aquí, ya se almacenan, habilitada la transmisión y la recepción, configurada el número de bits, configurado no me acuerdo qué era. El número de stops. Ahorita voy a ponerle ahí un 1. Y también tenemos la rutina de recepción del user, donde está configurado que va a recibir, se queda esperando hasta que no recibe un dato. El momento que recibe un dato, regresa esa información y se va a mostrar en el puerto B. Ujú. Eso. Entonces ahí sí ya le podemos probar. Entonces sí les voy a pedir que eso sí ya le prueben en su simulador. Entonces cargan ahí un Arduino 1 y le prueban que la información del PIC se transmita al Arduino. Voy a ver si es que funciona desde mi máquina, pero yo no he probado las librerías de Arduino porque el Proteus que yo tengo es portable. Entonces ahí se me complica porque trabajo en máquina virtual.